No, eso Sí, fue lo que claro, no me quedó claro. pero Pero vale, vale. no entiendo. De la clase pasada no todo claro. ¿Nadie más tiene dudas? Me causa mucha curiosidad que no tengan ninguna duda del tema que vimos. Es un tema bastante interesante y bastante maneja muchos conceptos. Bueno, ok. Entonces, como no hay dudas con respecto a la parte teórica, lo último que nosotros quedamos o analizamos o que íbamos a analizar era un problema que ustedes tenían que desarrollar en clase. Entonces, como no hay dudas, ¿cuánto les dio el problema? Señores, les hice una pregunta puntual. ¿Aló? ¿Me escuchan? No, señor profe. ¿No me escuchan? O sea, no, o sea, sí lo escucho, pero no tengo preguntas. Por eso, entonces, ¿cuánto les dio el problema de la clase que les dejé la clase anterior para que resolvieran? Señorita Adriana, ¿cuánto le dio el problema? Tocó así, de a uno por uno. La señorita Adriana está en clase. Sí, profe. ¿Cuánto le dio el problema? Es que no lo hice. ¿No lo hizo? ¿Leyó lo que repasó lo que vimos en clase? Pero es que casi no entendí, profe. Les estoy preguntando que si tienen dudas y no me responden nada, entonces no logro entender. El señor Andrés Alejandro Beleño, ¿cuánto le dio el problema? Señor Beleño, ¿no está en clase el señor Beleño? El señor Andrés Alejandro Beleño no está en clase. Aquí aparece que sí. Ay, 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 ay. Señor Beleño, no está en clase, entonces coloquémosle una falla porque ¿qué más hacemos? Vamos a empezar a hacer las cosas como deberían ser. Porque... Señor Ascanio, Presente, profe. ¿algún problema, alguna pregunta? ¿Resolver el problema? No, sí. No, señor, profe, esto, el problema no lo terminé. ¿Repasó la parte teórica? ¿Tiene alguna duda? Sí, profe, pero pues estuve mirando con lo de las ecuaciones y la clase. ¿Y qué dudas tiene? Pues respecto a lo que usted explicó, nada, no, señor. Nada. Bueno, señor Rueda, Sí, señor señor. Camilo Rueda, Sí, señor. ¿resolvió el problema que les dejé?
No, señor. No. Señor Felipe Niño. Sí, señor. ¿Lo resolvió? No, señor, tampoco lo resolví. Diego Parada. No, no, señor. No lo Señor hice. Diego Mogollón. Mm, El señor Diego Mogollón, que no tiene micrófono, pero no me respondió si hizo o no el problema. Juan Esteban Rodríguez. Sí, profe, como le decía, yo traté de resolver el ejercicio, pero me quedé en la parte de hallar el momento máximo, porque, por lo que le decía, por lo de las gráficas, pero pues no, que era Ok. como el diagrama de momento flector y el diagrama de momento cortante, no fui capaz de hacerlo y pues no saqué el momento máximo. Ok. Luis Pero como Fernando usted dice Camacho. que no, No problema. Listo, ahorita miramos. Luis Fernando Camacho. ¿Resolvió el problema? No, no, señor. Luis Fernando Ortiz. Aló, Aló. ¿Resolvió el profe. problema? No, Sí. no, no, profe. Con una parte, pero no. María Isabel Román. No, profe. María Andrés Quintero. Mario. Señor profe, no, no pude realizarlo. Mario Andrés Carvajal. Perdón, Martín Andrés Carvajal. Señor, No, Mario, ya, gracias. Martín. Profe, sí obtuve unos valores sobre esfuerzos de tensión y compresión, pero no sé si son los correctos. Ok, ¿cuánto le dio? A tensión 231,32 megapascales y a compresión 209,41 megapascales. Mm, ¿Más grande de tensión que a compresión? Sí, señor. No, está errado. Ahorita miramos. Pero no puede ser. Debe ser más grande a compresión que a tensión. Pero bueno, ahorita miramos, listo. Neila Silva. ¿Resolvió el problema? No, profe, no lo resolví. Samuel Beltrán. No, profe, tampoco lo resolví. El señor Camilo Calle se retiró de la clase mejor. Tengo una inquietud, si ustedes no estudian, ¿cómo hacen para que en las evaluaciones les vaya bien? Esa es una inquietud que siempre he tenido y no he podido resolver. Miraremos en la siguiente evaluación cómo hacemos para que eso realmente demuestren qué tanto saben y qué tanto ustedes realmente están aprendiendo. Porque me causa mucha curiosidad que ante las preguntas que uno le hace, si tienen dudas, nunca hay una duda, nunca hay una pregunta, pero tampoco nunca hacen un problema. Entonces eso me causa mucha curiosidad. Pero bueno, continuemos. Entonces, yo les había dicho en la clase anterior que deberían hacer este problema o que trataran de hacer este problema para que aplicaran los conceptos que ustedes venían o que habíamos desarrollado en clase. El problema era este que está acá, problema correcto. Donde el problema me indicaba que nosotros teníamos una viga a la cual se le están aplicando unas fuerzas transversales y un momento puntual flector, una viga simplemente apoyada, es decir, un apoyo móvil y un apoyo fijo, con las dimensiones longitudinales que se muestran en la gráfica de la viga y con una sección transversal
con las dimensiones que también se muestran en esa gráfica. Entonces podíamos observar que teníamos una fuerza distribuida de 4.000 Nm, un momento puntual de 2.000 Nm y una fuerza puntual de 9.000 Nm. Y teníamos una sección transversal cuadrada de 8 centímetros por 8 centímetros que tenía un agujero en un punto, un agujero de 1.5 centímetros de radio en esta ubicación, un agujero simétrico. Y el enunciado me pedía determinar los esfuerzos normales máximos a tensión y a compresión que está soportando la viga debido a las cargas aplicadas. Es decir, el esfuerzo máximo a tensión y el esfuerzo máximo a compresión. Señores, ¿ven la presentación? Sí, señor. Sí, profe. Profesor, yo no me puedo ingresar porque tenía malo el internet, o sea, no me aparecía la reunión de nuevo. ¿Por qué? No No hay sé, problema. la vez pasada yo también le había comentado, ¿se acuerda que no me aparecía sino que me llamaron? Ay, sí, no sé por qué. Es que usted no aparece en la lista. No creo que no aparezca en la Sí, lista. claro, profe. A mí me aparece ahí, me aparece buenas tardes, vamos a iniciar clase hoy, pero no me aparecía en unirme. Ahí sí no sé qué podría ser. Porque creo que la mayoría no ha tenido problemas. Entonces no sé, no sabría decirle qué. Pero bueno, ya. Profe, yo estoy presente. Sí, ok, no hay problema. Entonces, me están solicitando para este problema que encuentre el esfuerzo máximo a tensión y el esfuerzo máximo a compresión. Como ustedes saben, en una viga que está soportando flexión, la sección transversal, una parte o una porción va a estar sintiendo un esfuerzo normal de tensión y otra parte va a estar sintiendo un esfuerzo normal de compresión. ¿Cuál tensión y cuál compresión? Depende del momento, depende si el momento es positivo o el momento es negativo. Ayer hablábamos que con un momento positivo la curvatura aparece en la parte superior y entonces las fibras ubicadas por encima del eje neutro tendrían un esfuerzo normal de compresión y las que están por debajo tendrán un esfuerzo normal de tensión. Sin embargo, si el momento es negativo, pues ocurre lo contrario. Es decir, las fibras que estén por encima del eje neutro estarían sintiendo tensión y las que estén por debajo estarían sintiendo compresión. Como en este caso no me están dando un momento puntual exclusivo sobre la viga, es decir, no tengo un problema de flexión pura, sino lo que tengo son unas fuerzas transversales que también me van a originar flexión. No se les olvide que cuando yo les hablaba de flexión pura les indicaba que generalmente la flexión pura se origina por momentos flectores, momentos de par flectores, pero que las ecuaciones que se deducían también podrían ser aplicados para elementos sometidos a fuerzas transversales, como en nuestro caso. Tenemos dos fuerzas transversales, una distribuida, una puntual, y tenemos un momento puntual que actúa sobre el eje que sale del computador, o sea, el eje Y, y entonces es un momento flector. Entonces, si nosotros analizamos ese problema, diríamos que para poder encontrar esos esfuerzos, pues debemos recurrir a la ecuación del esfuerzo máximo. Nosotros dijimos que la ecuación del esfuerzo máximo pues dependía del momento flector máximo que se obtiene del diagrama de momentos, el valor de C, que es la distancia máxima o la distancia más lejana que hay desde el eje neutro a la fibra que deseo analizar. No se les olvide que como tenemos un elemento sometido exclusivamente a flexión, tendré un valor de C de tensión y un valor de C de compresión. ¿Son iguales? Depende de la ubicación del eje neutro, es decir, depende de la ubicación del centroide. No podríamos afirmarlo de manera inmediata. Si no existiera este agujero, yo sí podría afirmar que son iguales, porque tendríamos un rectángulo, un cuadrado, perdón, y ustedes saben que el centroide del rectángulo está en toda la mitad. Entonces podría afirmarlo, pero con la aparición de este círculo no podría afirmarlo, e inclusive podría más bien afirmar que las distancias van a ser diferentes, porque este agujero va a hacer que ese centroide se mueva para arriba o para abajo. Bueno, eso no lo sabemos nosotros, pero se tiene que cuantificar. Por consiguiente, para encontrar los valores de C, debo encontrar el centroide de esa figura compuesta. Y por último, el momento de inercia con respecto al eje centroidal o con respecto al eje neutro.
de esta figura, de esta sección transversal. Entonces debemos abordar el problema, podríamos decirlo así, en dos partes. Primero, analizar la viga como tal. Cuando hablo de la viga, estoy hablando de la longitud de la viga, para poder hacer la estática, encontrar las reacciones y hacer los diagramas de momentos. Lógicamente, para hacer el diagrama de momento necesito el diagrama de cortantes. Entonces, como no hicieron el trabajo, como no hicieron el problema, lo primero que necesito que me encuentre son las reacciones en estos dos apoyos. Por favor, las calculan lo más rápido posible, cuánto me da la reacción en A y cuánto me da la reacción en E. ¿Alguna respuesta, por favor? ¿Alguna respuesta? Profe, la reacción en A me da 11.819.44 newtons. ¿Y la de E? Y la de E me da... espera, ya le confirmo. $11.180.55 newtons. Correcto. Aquí les estoy presentando la solución de la estática, o más que de la estática, de la determinación de las reacciones. Tenemos una fuerza distribuida. En la clase anterior hablamos de cómo se trabajaba con esa fuerza. Es algo que ustedes vieron en estática. Calculo el área. En este caso la base vale 3.5 metros y la altura vale 4.000 newton por metro, de tal forma que al multiplicar 4.000 por 3.5 me da 14.000 y se ubica en el centroide de esta figura. Esta figura es un rectángulo. Si ustedes no saben que el centroide de un rectángulo está en la mitad de su base, pues van a las tablas de centroides que ya deben tener a su disposición y se dan cuenta que eso es correcto. Entonces estará a la mitad de 3.5, que es 1.75. Así trabajo la fuerza distribuida, la transformo en puntual. El momento puntual sigue siendo puntual. La fuerza puntual también sigue siendo una fuerza puntual y retiro los apoyos. Aquí tenemos una reacción vertical solamente, como aparece acá. Y aquí deberían aparecer dos reacciones, una vertical y una horizontal, porque esto es un apoyo fijo. Sin embargo, si ustedes notan, solamente coloco una reacción vertical. ¿Por qué no coloco una reacción horizontal? Porque no hay fuerzas horizontales, entonces esa reacción horizontal va a ser cero. ¿Estamos? ¿Eso quedó claro? Sí, ya. Efectivamente, aquí tenemos un patín que va a permitir un desplazamiento horizontal, pero eso generalmente se coloca pues si se presentan otro tipo de cargas que no son, bueno, otro tipo de efectos, más que de cargas que no son originados por cargas. Por ejemplo, si hay un cambio de temperatura, ustedes saben que el cambio de temperatura me origina una deformación axial. Entonces, este apoyo permitiría que esa deformación se originara libremente y por consiguiente no se originaran esfuerzos adicionales sobre la viga. Para eso es que se dejan estos apoyos móviles. Por eso cuando usted ve, por ejemplo, un puente que se fabrica, un puente de automóviles, usted se da cuenta que al entrar en el puente y al salir del puente generalmente hay un pequeño espacio que se deja. ¿Sí lo han notado? Sí, bro. Ese pequeño espacio que se deja hace las veces de un apoyo móvil, de tal forma que si la temperatura se incrementa,
o si las cargas son tan altas, la deformación se pueda dar libremente y no me origine un esfuerzo adicional sobre la estructura. ¿Estamos? Ok, entonces ya habiendo transformado esta fuerza distribuida en puntual, porque para poder hacer la estática, o más bien para poder encontrar las reacciones, debo tener todas las fuerzas puntuales. Entonces ya con este DCL yo empiezo a hacer la estática, hago sumatoria de momentos en A, eso me da menos 14.000 por 1.75, más menos 2.000, este momento es negativo, menos 9.000 por 6, más RE por 7.2. Esta es la única fuerza que produce un momento positivo y eso me da una reacción de 11.180.56 newton. Y después hago la otra ecuación de estática, sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Entonces me da RA menos 14.000 menos 9.000 más 11.180.56 es igual a 0. RA vale 11.819.44. Entonces esa es la primera parte de la estática donde encontramos las reacciones en los apoyos, lo cual siempre se debe realizar, porque cuando vaya a hacer los diagramas de cortantes y de momentos, yo necesito conocer todas las fuerzas activas sobre el sistema. No se les olvide que cuando yo hablo de fuerzas activas, estoy hablando tanto de, todas las fuerzas externas, conocer todas las fuerzas externas sobre el sistema. Cuando yo hablo de fuerzas externas, hago referencia tanto a las activas como a las reactivas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta en esa primera parte? Ok, listo. Entonces ahí se dan cuenta que... Ok, profe. ¿Perdón? Ahí se dan cuenta que las ecuaciones de equilibrio van a seguir utilizándolas a lo largo de toda resistencia, a lo largo de todo el diseño, porque siempre debo encontrar las reacciones. ¿Para qué encuentro las reacciones? Para poder hacer los diagramas y encontrar el momento flector máximo. Entonces vamos a hacer los diagramas. Para hacer los diagramas, yo debo recurrir a mi diagrama original. En otras palabras, yo aquí transformé esta fuerza distribuida en puntual. Uno de los errores más comunes de los estudiantes es hacer el diagrama de cortantes y de momentos a partir de este DCL. Eso es incorrecto porque esta aproximación que estoy haciendo de acá a acá solo es válida para calcular las reacciones. Yo debo partir de acá, del diagrama de cargas. Este es el diagrama de cargas. ¿Qué es lo único que modifico del diagrama de cargas? Quito los apoyos y coloco las reacciones pertinentes, es decir, estas que encontré acá. Por eso cuando ustedes ven aquí el diagrama de cargas, que es el primero, la fuerza distribuida sigue siendo distribuida, la puntual sigue siendo puntual, el momento puntual sigue siendo momento puntual. Pero yo quité los apoyos, los retiré y los reemplacé por las cargas que estaban ejerciendo esos apoyos. Dijimos que el RA era 11.819,44 newton, entonces quito el apoyo y coloco la fuerza vertical hacia arriba, y en E exactamente lo mismo con su respectiva magnitud. ¿Eso está claro? Señores. Sí, señor. Sí, señor. O sea, tengan en cuenta que esto es un tema que ustedes vieron en estática, ¿estamos de acuerdo? Ahí se volvería, ¿cierto? ¿Ahí se qué? Como que se volvería pues al sistema actual normal. Y se reemplazan las cargas de A y de las fuerzas. Sí, o sea, el diagrama de carga siempre se... O sea, mejor dicho, el análisis de transformar la carga distribuida en puntual solo es para poder encontrar reacciones. De ahí para adelante, yo debo de continuar con las cargas distribuidas como distribuidas, porque eso me afecta el diagrama. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Estamos? Sí, señor. Ok. Entonces ya tengo aquí el diagrama de cargas, que es el primero siempre, el diagrama de cargas, donde se ubican todas las fuerzas externas, activas y reactivas. Y de ahí empiezo a hacer el diagrama. Siempre hago primero el diagrama de cortantes, porque el diagrama de cortantes depende del diagrama de cargas. Y después hago el diagrama de momentos, porque él depende del diagrama de cortantes. El método que se utiliza para hacer diagramas, el método más sencillo, digámoslo así, que es
el más común, se conoce como el método de las áreas. Y ese método de las áreas se basa en dos principios o conceptos fundamentales. El primero es que cualquier variación puntual de carga o de momento se representa como una variación vertical hacia arriba o hacia abajo en el diagrama. Es decir, cualquier fuerza puntual o momento puntual se representa o en el diagrama de cortantes o en el diagrama de momentos como una variación vertical para arriba o para abajo. ¿Eso está claro? Ese es el primer concepto que tienen que manejar para hacer diagramas. El segundo concepto es que la variación en el diagrama de cortantes depende de las áreas que existan en el diagrama de cargas. Por eso se llama el método de las áreas. Y la variación en el diagrama de momentos depende de las áreas que existan en el diagrama de cortantes. Ese es el segundo concepto que se maneja. Y con esos dos, yo soy capaz de realizar los diagramas de cortantes y de momentos. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno. Entonces, aquí están los diagramas. Pongan atención al mouse porque les voy a explicar esos dos conceptos en el desarrollo de los diagramas. Lo primero que usted debe observar es que todo diagrama empieza en 0 y termina en 0. Eso me ayuda a corroborar que efectivamente la estática está bien. Generalmente el diagrama de cortantes cierra porque uno lo fuerza a que cierre con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, generalmente este diagrama de cortantes cierra. Pero si la estática está mal, el diagrama de momentos nunca les va a cerrar. No si tenga la seguridad de que no se va a presentar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente... Una pregunta. ¿Sí? Cuando usted dice cerrar, o sea, quiere decir que vuelva al eje. Que empiece en 0 y que termine en 0. Cuando hablo de cerrar es que termina en 0. Hay que tener cuidado con ese 0, ¿no? ¿Por qué hay que tener cuidado con ese 0? Por ejemplo, en nuestro caso el momento máximo es 17.462.4. Pero cuando yo hago la estática, yo hice unas aproximaciones matemáticas, ¿sí? Probablemente esto era 11.819.4385, ¿sí? Una cantidad de cifras significativas, y pues uno no las utiliza todas, las estamos utilizando dos, hace una aproximación matemática. Pero si por ejemplo usted el momento flector aquí, usted lo hace y aquí no le cerró por 2 o por 3 Newton metro, pero el momento máximo es 17.000, usted sabe que eso es un error de cifras significativas. Ah, pero si no le está cerrando por 500, ya no es un error de cifras significativas, ¿estamos de acuerdo? Eso para sí, que o lo sea, tengan tiene que estar en presente. equilibrio, ¿no? ¿Cómo? Tiene que estar en equilibrio cuando uno haga la estática del problema. Usted ya hizo la estática y garantizó el equilibrio. El problema es que si la hizo bien o mal, eso no solo lo sabe, sino hasta que haga el diagrama de momento. Entonces miremos. Vamos a hacer el diagrama de cortantes. Para hacer el diagrama de cortantes necesito ver el diagrama de cargas. ¿Qué es lo primero que encontramos en el diagrama de cargas? Una fuerza puntual. Entonces, según los conceptos que se manejan, esa fuerza puntual se representa como una variación vertical hacia arriba. ¿De cuánto? De 11.819.44. ¿Sí lo ven? Empecé en 0 y subí 11.819.44. ¿Listo? ¿Eso quedó claro? Sí, señor. Ok. ¿Qué ocurre entre A y B? Entre A y B hay una carga distribuida, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el segundo concepto dice que la variación en el diagrama de cortantes depende del área en el diagrama de cargas. Entonces, la variación del cortante entre A y B dependerá de esta área. ¿Cuánto vale esta área? 4.000 por 3.5. ¿Cuánto es eso? 14.000, ¿no? 14.000. Como había subido 11.819, pero esta área es para abajo, entonces me desplazo hacia abajo 14.000. ¿Cuánto me va a quedar? Pues tiene que bajar el restante de 14.000 menos lo que tiene la fuerza, ¿no?
No, pues, Menos 2000. menos algo. 2180.56, es decir, este punto vale 2180.56. ¿Sí lo ven? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Qué ocurre? Esta es una figura geométrica de orden 0, es una línea horizontal. 4000. ¿Qué pasa cuando yo integro esa línea? 4000 por dx. ¿Cuánto vale la integral de 4000 por dx? Da 4000 X. 4000. La 4000 integral, X. estoy hablando. ¿Cómo? 4000 por X. 4000 por X. 4000x, entonces ya no es de orden 0, sino de orden 1. Por eso era una línea horizontal y ahora es una línea inclinada. ¿Sí la ven? Porque realmente el método de las áreas lo que hace es integrar. Esta curva la integra y esta curva la integra. Entonces, esta era de orden 0, pasa a ser de orden 1, y esta era de orden 1, pasa a ser de orden 2. ¿Estamos? Por eso aquí ya no es una línea horizontal, sino es una línea inclinada. Y aquí ya no es una línea, sino una curva de orden 2. ¿Sí la visualizan? Profe, entonces siempre que es una fuerza distribuida, siempre se ve como pues, un triángulo. En el siguiente diagrama, sí como un triángulo o como una línea inclinada, más que como un triángulo, y en el siguiente diagrama como una ecuación de segundo orden, una ecuación cuadrática. Por eso es que aquí es una curva, ¿sí? No es que esté graficado con un software, no, es una curva. Ya es lo único que me interesa. ¿Por qué lo único que me interesa? Porque yo estoy buscando es el momento máximo. Entonces, realmente si me interesara conocer el momento aquí, yo lo podría hacer determinando cuánto era esta área y pudiendo encontrar aquí el momento. Pero como me estoy buscando es el máximo, pues simplemente me interesa identificar de esta figura cuál es el máximo valor. ¿Listo? Profe, Sí. si como tal el área de la figura cambia, en vez de ser un cuadrado es un triángulo, Pues como calcula tal el área del cambiaría, triángulo. ¿cierto? ¿Cómo? O sea, También el concepto. cambiaría. Claro, porque si esto fuera un triángulo, esto sería de orden 2 y esto sería de orden 3. Entonces aquí ya no iría una línea recta, sino una curva. Y el área no sería base por altura, sino que aquí sería un triángulo, sería base por la altura sobre 2. Sí, es verdad. Ok. Entonces, vamos acá, ya aplicamos los dos conceptos, no tenemos que aplicar más conceptos, esos son los que se manejan. ¿Entre B y C hay alguna carga? ¿Una fuerza? ¿Entre B y C? No, Entonces, ¿qué pasa con la variación? es continua. Es nula. Lineal. Es decir, permanece constante, por eso aquí sigue una línea horizontal. ¿Sí ven? Sí, profe. Aquí aparece un momento puntual. Señores, el momento puntual o los momentos son las únicas cargas que no afectan el diagrama de cortantes, afectarán el diagrama de momentos. Entonces, de todas las cargas que tenemos aquí, la única que no se va a representar en el diagrama de cortantes es este momento puntual, pero sí se representará aquí en el diagrama de momentos. ¿Estamos de acuerdo? Oye. Entonces, entre C y D hay cargas, no permanece constante. Aquí aparece una fuerza puntual hacia abajo. ¿Qué hago? Me desplazo hacia abajo. ¿Cuánto? 9000. Como tenía 2180.56 por abajo, y le sumo 9000 me da 11180.56. ¿Estamos de acuerdo? Entre D y E no hay cargas, permanece constante, y en E aparece una fuerza puntual de 11.180.56 para arriba y termino en 0. ¿Eso quedó claro, señores? Sí, profe. Sí. Señores, esa metodología, yo les estoy resolviendo un problema, pues, ni tan sencillo, pero tampoco tan complejo. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente les planteo el problema para que, y les recuerdo los dos conceptos que se manejan a la hora de hacer diagramas. Esos dos conceptos se manejan en cualquier tipo de diagrama, entonces, por favor, tienen que repasarlo. ¿Estamos? Entonces ya definimos el diagrama de cortantes. Sí, señor. Ahora vamos para el diagrama de momentos. Listo, entonces, empiezo aquí el diagrama de momentos en 0, como debe ser.
Veo que no hay momentos puntuales en el diagrama de cargas, por consiguiente no hay ninguna variación vertical ni hacia arriba ni hacia abajo, pero lo que veo es que en el diagrama de cortantes hay un área que es para arriba, ¿sí la ven? Esta área de este triángulo. ¿Qué ocurre? Yo sé que la altura de este triángulo es 11.819.44 y que la altura de esta parte de aquí abajo es de 2.180.56. Pero no puedo meter toda el área porque esta área que estoy señalando aquí es positiva, está por arriba, mientras que esta área que estoy señalando aquí es negativa, debe disminuir. Esta debe aumentar, esta debe disminuir, ¿estamos de acuerdo? Entonces me toca encontrar esta ubicación, encontrar esta distancia. ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer a través de triángulos semejantes, si quieren. Aquí armo un triángulo, aquí armo otro triángulo y puedo calcular esa distancia, o recurro al segundo concepto de diagrama de momentos, o del diagrama, de la versión de diagramas, y es que la variación en el diagrama de cortantes depende al área en el diagrama de cargas. Aquí el cortante era 11.819.44 y lo debo reducir a 0. Entonces la variación de aquí a acá es 11.819.44. Esa variación a qué corresponde? Corresponde a un área acá. ¿A cuál área? A la altura que vale 4.000 por un valor de X. Y ahí obtengo que X vale 2.95486 metros. ¿Está claro por qué debo encontrar ese valor de X? Profe, una pregunta, ¿cómo es que hizo lo de X por 4.000? ¿Cómo encontré cuánto era la variación de aquí a acá? ¿Qué hice? Sí, sí, sí. Calculé esta área, ¿cierto? Calculé esta área, 4.000 por la distancia que era 3.5. Pues aplico el mismo concepto. Aquí tengo 11.819 y quiero llevarlo a ¿cuánto? ¿Cuánto vale aquí? Hay 0. 0. Entonces, ¿cuánto es la 0. variación entre esto y este punto? X. Ah, no. ¿Cuánto tenía aquí? 11.000. Ah, ok. ¿Y aquí cuánto tengo? 0. 0. Entonces, ¿cuánto es la variación? 11.000. Menos. 11.819. Menos, el menos lo da el hecho de que la fuerza va para abajo. ¿Sí? Y entonces esa Sí. variación aquí es igual a un área de acá. ¿Cuánta área? Ah, bueno, yo sé que la altura vale 4.000. ¿Cuánto vale X? Es lo que voy a encontrar. Entonces yo divido 11.819.44 entre 4.000 me da X. ¿Estamos? ¿Por similitudes de triángulos? ¿Perdón? ¿También se puede hallar por similitudes de triángulos? Claro. Por relación de triángulos semejantes se puede hallar también. Ya depende de cómo ustedes lo manejen. Si ustedes hacen una relación de triángulos, ustedes dirían, esta distancia total que vale 4.000 por 3.5, ¿cuánto me dio? 14.000. 14.000 es a 3.5 como 11.819.44 es a X. Y ahí te encuentran X. ¿Estamos? Sí, señor. Ok, entonces yo debo encontrar esa distancia de X porque eso me define esta área que es positiva y debo diferenciarla de esta área que es negativa. Acá es igual el área de un triángulo a la base que es 2.95486 por la altura que es 11.819.44 dividido entre 2. ¿Cuánto me da eso? Está 17.462,4. Míralo, es el valor que tengo acá, ¿estamos de acuerdo? Como esto era de orden 1, pasa a ser de orden 2. Empiezo en 0 y subo hasta 17.462.4. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Entonces, ¿qué pasa entre este punto y este punto? Hay otra área, pero ahora la área es negativa, ¿sí la ven? Porque está por debajo de este eje horizontal.
calculo esa área. Entonces, ¿a qué es igual esa área? La altura vale 2180.56 y esta base vale 3.5 menos 2,95486. Conozco esta base, conozco la altura y multiplico la base por la altura sobre 2 y eso me da esa área. ¿Estamos? ¿Cuánto da? ¿Cuánto me da el área, perdón? Ahí me dio 594,6. Entonces a 17.462.4 le quito esa área de 590 y ¿qué? 594,6. ¿Cuánto da? $16.867,9. O sea, 16.868, como lo ven acá. ¿Estamos? Sí, señor. ¿Eso está claro? Y así voy avanzando. Ahora aquí aparece otra área que es un rectángulo cuya altura es 2180.56 y cuya base es 1.5. Encuentro esa área y como es negativa, disminuye a través de una línea inclinada, porque esta era de orden 0, ahora pasa a orden 1. ¿Por qué no lo hago de B a D? Porque en C me aparece este momento puntual y ya sabemos que ese momento puntual debo involucrarlo acá. ¿Estamos? Entonces debo ir hasta acá, meter el momento puntual y después continuar con el área. ¿Cuánto da esta área? Profesor, 2180. ¿Sí? porque después de ese que usted está explicando, si en la de arriba está lineal, ¿por qué sube? ¿Qué? Esto O es un sea, área negativa, ¿sí? sí, y ahí está lineal hasta 2180, sí, y abajo en ese sube, ¿por qué si arriba está lineal, o sea, el área? Porque aquí Sí, aparece este Por momento el puntual. de Es lo que le estaba explicando, o sea, que los- no puedo meter toda esta área porque aquí en este punto está un momento puntual en el diagrama de cargas, que ese afecta el diagrama de momentos. No afecta el de cortantes, pero sí el de momentos. Entonces esta variación vertical que yo miro acá es debido a este momento puntual. Ah, ok, profesor. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, entonces, calculador esta área, ¿cuánto le dio? 3.270,8. Es negativa, entonces vamos para abajo. Entonces a 16.868 le resto ese valor. $13.597,2. 13.597,16. Bueno, ahí medio Sí, 16. sí, Listo, entonces, ¿qué ocurre? No puedo continuar metiendo esta área hasta que no meta este momento puntual. Señores, de todas las cargas, la única que se representa con el sentido opuesto son los momentos puntuales. Por eso es que si ustedes observan este momento de 2000 Nm, ¿es negativo o positivo? Este momento, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo. Ok, pero se representa como una variación positiva, vertical hacia arriba. Es la única de todas las cargas que tiene esa característica. La razón, me imagino que ustedes la vieron en estática, y es que los diagramas de cortantes y de momentos son diagramas de fuerzas y cargas internas. De tal forma que lo que yo estoy mirando o lo que yo estoy dibujando ahí es lo que le corresponde hacer al material. Entonces, si por ejemplo yo tengo en una viga solo un momento puntual y yo hago un corte, pues en el corte aparecerá un momento puntual igual y opuesto.
que me equilibre el sistema. Y como lo que estoy representando son los momentos internos o las fuerzas internas, por eso es que este diagrama o este momento puntual se representa en este diagrama con signo contrario. La pregunta lógica de un estudiante sería, profesor, ¿y entonces por qué en las cargas no? En las cargas no, porque al hacer diagramas de cortantes la convención de signos cambia y se considera que una fuerza hacia abajo es positiva en el diagrama de cortantes. Es decir, cuando yo digo que estas fuerzas cortantes son positivas, significa que lo que le está haciendo al material son fuerzas hacia abajo, contraria a la dirección o a la convención de signos que se utiliza frecuentemente. Mientras que en los momentos se conservó la misma convención y por eso es necesario cambiarle el sentido a los momentos puntuales en el diagrama. ¿Quedó claro? ¿Ya les quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? Profe, No, claro. ¿no importa la cantidad de momentos? No importa, siempre que usted encuentre un momento puntual en una viga, ustedes lo van a representar en el diagrama de momentos con la misma magnitud, pero con diferente sentido. Entonces, si aquí el momento es negativo, aquí se representa vertical, una variación vertical hacia arriba. Pero es que paso de 13.597 a 15.597. Porque este momento de 2.000 se representa una variación positiva y por consiguiente a 13.500 le sumo los 2.000, 15.500. ¿Estamos? Sí, señor. Ok. Y continuamos con el resto del diagrama. Entonces, ahora meto esta área. 2180 por 1 me da 2180. Es negativa. Entonces, paso de 15.597.16 a 13.416. Porque el resto de 2180 es de valor. Y después calculo esta área. ¿Cuánto me da? 11.180.56 por 1.2. Que equivale a esta área. ¿Cuánto da? 13.416. 13.000 ¿qué? 13.67. No lo escuché. 13.000. 116.67. 13.416.67. Aquí yo tenía 13.416.6, es decir, literalmente no me cerró por .07, ¿sí? Pero si yo utilizo más cifras significativas, entonces el error va a ser cada vez menor. Eso me está indicando que la estática está bien hecha. Si el diagrama de momentos no me cierra, tengo un problema en la estática a la hora de cuantificar las reacciones y me toca ir a mirar dónde está el error. ¿Estamos de acuerdo? Pero si me cierra, eso me debe dar a mí la tranquilidad de saber que la estática está bien hecha. Si me cierra de manera natural, ¿no? No es que lo vayan a machetear para que le cierre, porque si lo machetean, pues no deja cerrado y por consiguiente la estática está mal. ¿Estamos? Asemejo de que exactamente va a cerrar por el valor. O sea, hago referencia a que si, por ejemplo, no les dio 13.416.6, sino les dio 13.415, supongamos que usted hizo la última área y le dio 13.415, y al restarle a 13.416.6, 13.415 me queda 1.6, ¿estamos de acuerdo? Entonces dice, uy, no me cerró. No, no es que no le haya cerrado, lo que pasa es que con ese orden de magnitudes de 17.400, pues 1 es un error de cifras significativas. ¿Está claro? Pero si usted necesita un área de 13.416 y al final le da 8.000, es decir, tiene una diferencia de 5.400, eso ya no es un problema de cifras significativas, ¿estamos de acuerdo? Eso ya es un problema de que calculó mal una reacción en la estática. Y tiene que ir a mirar qué fue lo que pasó en la estática para poder encontrar bien las reacciones y poder hacer bien los diagramas. ¿Estamos?
¿O hay alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces, señores, ya les repasé rápidamente cómo se hace un diagrama de cortantes y cómo se hace un diagrama de momentos. ¿Qué estábamos buscando nosotros en el diagrama de momentos? El momento máximo. El momento máximo en este diagrama me indica que es el que se encuentra ubicado aquí, en este punto de inflexión. Y tiene un momento de 17.462,4 Nm. Y como el área está por encima de la ubicación neutra o la ubicación cero, llamémoslo así, entonces el momento es positivo. Es decir, la viga se está deflectando de esta manera. Toda la viga, porque toda la viga tiene momento positivo. ¿Estamos? Lo que pasa es que no toda la viga está sintiendo el mismo momento, por eso yo no puedo ahora garantizar que es una porción de una circunferencia. Son porciones de circunferencias pequeñas con diferentes radios, pero tiene una curvatura o una concavidad hacia arriba, de tal forma que todas las fibras que estén por encima del eje neutro estarán sintiendo compresión, mientras que todas las fibras que estén por abajo del eje neutro me estarán sintiendo tensión. ¿Está claro? Sí, señor. Ok, si a mí me hubieran preguntado, por ejemplo, determine el esfuerzo máximo que está sintiendo la sección en D. ¿Sí? Si aquí les dije, si la pregunta fuera, determine los esfuerzos normales máximos de tensión y compresión que se está presentando en la sección D, aquí en la sección D. Señores, pues también me toca hacer el diagrama, solo que ahora el momento que voy a utilizar para calcular los esfuerzos va a ser el momento que se presenta aquí en D, que sería 13.416,6. ¿Está claro? Porque estoy respondiendo la pregunta puntual que me están haciendo. Encuentre los esfuerzos máximos en esa sección. Pero si a mí no me definen ninguna sección sobre la viga, yo debo ser capaz de considerar que debe ser la sección donde el momento sea máximo, porque es donde los esfuerzos son máximos. ¿Sí está claro? Señores. Sí, profe. Ok. Como en nuestro problema particular no me hablan de una sección específica, pues yo debo seleccionar de todas las infinitas secciones aquella donde el momento flector sea máximo, y por eso estoy seleccionando aquí esta sección, que es a 2.95486 metros del apoyo izquierdo, que es el punto donde el momento flector es máximo. ¿Cuánto vale? 17.462.4 Nm positivo. ¿Listo? Ya hice la estática, ya hice los diagramas, ya calculé el momento máximo. Y ahora me voy a introducir a la sección transversal. ¿Qué voy a analizar en la sección transversal? Sencillo, pues necesito encontrar el centroide y el momento de inercia. Ustedes ya lo saben, para poder aplicarlos en la ecuación de el esfuerzo. Y entonces vamos a analizar la sección transversal. La sección transversal que nosotros tenemos es esta. Un cuadrado de 8 por 8 centímetros con un agujero de radio 1.5 centímetros, ubicado a 2 centímetros de la parte superior y ubicado a 4 centímetros del apoyo o de en la mitad de la base, digámoslo así, en la mitad de la base y a 6 centímetros de la base. Este es el agujero, ¿cierto? Señores, entonces, si nosotros utilizamos el método de las figuras compuestas, lo que me indica esa metodología es que yo debo descomponer la figura en tantas figuras simples como se requieran. La definición de una figura simple es una figura que aparece en mis tablas de centroides y momentos de inercia.
Entonces no sé cuál tabla hayan conseguido ustedes, sin embargo yo les dije que la consiguieran para la clase anterior y por consiguiente parto del hecho de que ya deberían tenerla a su disposición. Y entonces buscamos en esa tabla si yo tengo una forma geométrica cuadrada o rectangular que me es indistinta y un círculo. La mayoría de tablas traen esas formas geométricas, entonces no debería existir ningún problema. De tal forma que si yo tomo esta figura compuesta y la descompongo, será igual a la sección 1, que va a ser todo el rectángulo, menos esta sección circular, que la llamo la sección 2. ¿Eso está claro? Señores, ¿está claro? Sí, profe, la sección 1 menos sección 2. Ok, no se les olvide tantas secciones como ustedes necesiten. Lo importante y lo único que deben garantizar es que la sección debe ser una figura simple, es decir, una figura que aparezca en mis tablas. Si no, no tendría ninguna razón de hacer la descomposición. Entonces, como ya les dije, pues en nuestro caso este problema o esta sección transversal la podemos abordar a través de dos secciones. Esta cuadrada que aparece en cualquier tabla y esta circular que aparece en cualquier tabla. Y entonces, para calcular ¿qué? Señores, nosotros dijimos que el momento era positivo, ¿estamos de acuerdo? Si el momento es positivo, ¿qué me está indicando esto? Miremos acá. Si el momento es positivo, significa que la fibra superior está ¿a qué? ¿A tensión o a compresión? A compresión. A compresión. Y esa fibra se representa en esta sección transversal como esta línea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, esta línea va a estar a compresión. Y haciendo el mismo análisis, esta línea va a estar a tensión, ¿no? Tensión. De tal forma que entre estas dos líneas debe existir una línea que se conoce como eje neutro. ¿Cómo hago para definir la ubicación de esa línea? Pues defino la distancia y centroidal, que me definirá la ubicación del eje X centroidal. ¿Estamos de acuerdo? Hago esa aclaración porque cuando uno calcula el centroide, pues realmente aquí no nos interesa conocer exactamente el punto de ubicación del centroide. Lo que me interesa conocer es la ubicación del eje neutro. Por eso yo generalmente calculo una de las dos distancias centroidales. En nuestro caso, como hicimos el análisis, solo me interesa conocer la distancia y centroidal. Porque la distancia en X no me va a afectar para nada los análisis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro eso o hay alguna duda? Sí, bro. Ok, entonces, hacía esa claridad porque cuando vean aquí la solución, ustedes se van a dar cuenta que solamente calculé una distancia, que es la distancia Y centroidal. Entonces, miremos. El método de las figuras compuestas me dice, descomponga la figura, la sección transversal, en tantas figuras simples como necesite. Ya colocamos las dos que necesitamos. A esta la llamamos sección 1 y a esta la llamamos sección 2. Entonces, sección 1, que es el cuadrado, sección 2, que es el círculo. ¿Cuál es el área del cuadrado? Pues el área del cuadrado es de 8 por 8, me da 64. ¿Cuál es el área del círculo? El círculo tiene un radio de 1.5 centímetros, entonces será pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto me da esa área? ¿Cuánto dio? 7,07. Correcto. ¿Por qué la coloco yo negativa? Como pueden observarla aquí en la presentación. Señores, porque es que la sección 2 se le va a quitar a la sección 1, ¿sí la ven? Para poder tener la figura compuesta original. A la sección 1 le vamos a quitar la sección 2 para poder obtener la figura original. ¿Está claro? Como le vamos a quitar a la sección 1, por eso la sección 2 es negativa. ¿Estamos? Sí, señor. Listo, estamos. Entonces,
Ya saben por qué es negativa. Ahora vamos a encontrar estas distancias y centroidales para cada sección. Mi recomendación es que para no tener problemas con signos, nosotros definamos que la figura que estamos analizando está toda en el primer cuadrante. ¿Qué significa? Que debo tener unos ejes de referencia y generalmente uno coloca este como el eje de referencia y este como el eje de referencia X, tal que toda la figura está en el primer cuadrante. ¿Con qué fin? Con el fin de que todas las distancias sean positivas. Todas estas distancias. Tanto distancias en X si llegar a necesitar como distancias en Y, que son las que necesito para este problema. Entonces, ¿qué ocurre? Van a sus tablas de centroides y determinan cuál es la ubicación del eje X centroidal para esta figura, para este cuadrado. ¿Qué dicen las tablas? El cuadrado, la mitad de la altura y el círculo. Pero medida desde la base, ¿no? Sí, señor. Y mi base es esta. Por consiguiente, la distancia del eje X centroidal será la mitad de la altura y por eso será 4 centímetros para la figura 1, que es este cuadrado. ¿Qué pasa para la figura 2? Señores, la figura 2 se encuentra aquí. ¿Dónde está el centroide del círculo? Aquí en esta ubicación. Todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Porque el centroide está en la mitad, en un círculo. ¿Cuál es la distancia que hay desde este centroide hasta la base? 6 centímetros. Por eso aquí coloco 6 centímetros. No se les olvide que mi eje de referencia no debe cambiar. Y como mi eje de referencia es la base, esta base, por eso todas las distancias las mido hasta acá. Ah, que es que el centroide de aquí está en la mitad, que está en la mitad del círculo. Listo, sí, pero es que la distancia desde esa mitad del círculo hasta la base son 6 centímetros, como me lo indica aquí el dibujo. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, entonces ya habiendo diligenciado estos celdas de esta tabla, hasta acá el resto es operaciones matemáticas. Área por distancia, entonces esta área por esta distancia me da estos valores en centímetros cúbicos. 64 por 4 me da 256, menos 7,07 por 6 me da menos 42,42. Después de hacer esas operaciones hago las sumas. Sumo las áreas, 64 menos 7 me da 56,93 y 256 menos 42,44 me da 213,58. Señores, debido a las formas como nosotros sumamos las distancias, primero la sumatoria de áreas siempre debe dar positiva, no hay otra opción. La sumatoria de áreas por distancias, si dejamos todo en el primer cuadrante, siempre me dará positivo también. Pero si utilizo diferentes ejes de referencia que no me dejan la figura en el primer cuadrante, sino en todos los cuadrantes, esa sumatoria de áreas por distancias podría llegar a ser negativa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo único claro es que todos los momentos de inercia sí son positivos y las distancias se miden con respecto a mis ejes de referencia. Como ya sumé las áreas por las distancias y ya sumé las áreas, pues simplemente calcule el valor de la distancia Y centroidal, que sería la sumatoria de áreas por distancia 213,58 sobre la sumatoria de áreas 56,93. Y me dice que la ubicación o la distancia Y centroidal vale 3,75 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y ahí calculamos el centroide de la sección transversal. Señores, ya lo dijimos. Entonces, el centroide está ubicado a una distancia de 3,75 centímetros de la base. Está por acá. ¿Cuál es el valor de C de tensión, señores? La distancia del centroide desde el suelo, ¿Cuánto sería? 0.0375. Esta distancia, 3,75. ¿Y cuál sería el valor de C a compresión? La distancia total del cubo menos esa distancia. ¿Correcto? O la distancia que hay desde el eje neutro o desde el centroide hasta la parte superior. Eso me daría 4,25 centímetros, es decir, 0,0425
metros. ¿Quedó claro que S de tensión y que 4.25. S de compresión? Sí, señor. Ok, en este caso, el centroide no está en la mitad de la sección transversal, como pueden darse en cuenta, la mitad sería 4, no está en la mitad. Por consiguiente, el esfuerzo de compresión es mayor que el esfuerzo de tensión, porque la distancia de compresión es 4.25 y esa es mayor que la distancia de tensión, que es 3.75. ¿Eso quedó claro? Sí, señor. Ok. Entonces continuamos. Ahora calculamos el momento de inercia de la sección transversal. Igual, utilizo el método de las figuras compuestas y utilizo el teorema de Steiner o de los ejes paralelos. ¿Qué me indica el teorema de las figuras compuestas? Que si yo quiero calcular el momento de inercia de esta sección transversal, yo lo puedo calcular como la sumatoria de los momentos de inercia de cada una de las secciones simples que conforman la figura compuesta. ¿Listo? Entonces, este elemento lo descompusimos en dos secciones y entonces el aporte del momento de inercia total con respecto al eje X será la suma de lo que aporte este y lo que aporte este. ¿Está claro? No se les olvide tantas figuras simples como se necesiten. ¿Está claro o no está claro? No, profe, no entendí muy bien esa parte. ¿Qué no entendió? Se supone que toca descomponerla, ¿cierto? Sí, porque si ustedes miran sus tablas de centroides y momentos de inercia, ninguna figura tiene esta configuración. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Usted se va a apoyar en las tablas de centroides y momentos de inercia para este caso calcular el momento de inercia. Ya nos apoyamos en las tablas para calcular el centroide y ahora el momento de inercia. Entonces, como yo no tengo esta figura, yo recurro al método de las figuras compuestas y le digo que es que esta figura va a ser la suma de estas dos figuras, que son figuras simples, pero que sí aparecen en mis tablas. Entonces, la del cuadrado sí aparece en mis tablas de centroides. La del círculo también aparece en mis tablas de centroides. Entonces, a pesar de que no tengo esta, con el hecho de saber la del cuadrado y la del círculo, yo puedo encontrar la de la figura compuesta. Sí, señor. Y por eso es que el momento de inercia con respecto al eje X total de la figura será la suma de lo que le aporte este más lo que le aporte este, como lo estoy representando aquí. Este IX1 hace referencia a la sección 1, este IX2 hace referencia a la sección 2. ¿Listo? El sistema de inercia, sí, el sistema de inercia total. Listo, profe. Ok. Entonces empezamos. La figura 1. La figura 1 es un cuadrado. Entonces el teorema de los ejes paralelos indica que si yo quiero conocer el momento de inercia con respecto a un eje que sea paralelo al eje centroidal de la figura, yo debo agregarle al momento de inercia centroidal el área por la distancia al cuadrado. ¿Cuál área? El área de la figura. ¿Cuál distancia? La distancia entre esos ejes paralelos. Les recuerdo lo que les dije hace un tiempo. Señores, el tema de diagramas y el tema de centroides es un tema de estática. Entonces yo no es que les esté explicando estos dos temas de cero, ¿estamos de acuerdo? Yo parto del hecho de que ustedes ya los vieron y yo simplemente estoy aquí haciendo es un breve repaso para que recuerden de pronto aquellas cosas que no tienen tan presentes y que realmente pues requieren como una pequeña recordación para volver a tenerlas o para volver a traerlas al presente para aplicarlas. Entonces eso dice el teorema de los ejes paralelos. Entonces yo voy y miro en mi tabla de centroides. Yo digo, para la sección 1, su centroide está en 4 centímetros de la base, pero el centroide de toda la sección transversal está a 3.75. Como esta distancia no es igual a esta, significa que el momento de inercia debe agregársele un área por una distancia al cuadrado. ¿Sí está claro?
¿O no está claro? No, profe, la verdad no le entendí esta parte. ¿Dónde está ubicado el centroide de esta figura 1, de este cuadrado? En toda la mitad. En toda la Desde la mitad, es base. decir, una altura de 4 centímetros. ¿Correcto? Sí. ¿Dónde está ubicado el centroide de esta figura compuesta con respecto a la base? 3.75. A 3.75. Entonces yo voy a tener aquí un eje a 3.75, que es mi eje centroidal de toda la figura, pero el eje centroidal de la sección 1 no está a 3.75, sino a 4. Es decir, ahí tengo dos ejes que son paralelos entre sí. ¿Sí lo ve? Sí, profe. Como las tablas me muestran a mí son los momentos de inercia con respecto al eje centroidal de cada figura. Es decir, cuando yo digo que el momento de inercia es un doceavo de la base por la altura del cubo, este momento de inercia estoy calculando con respecto al eje centroidal de la figura, pero es que a mí no me interesa el eje centroidal de la sección 1. Perdón, no me interesa el momento de inercia con respecto al eje centroidal de la figura 1, de la sección 1. Ahí me interesa el momento de inercia con respecto al eje centroidal de toda la figura, de la figura compuesta. Entonces, el aporte de esta figura 1 será el que tiene en su centroide, pero como el centroide de la figura 1 o el eje centroidal de la figura 1 no coincide con el centroide de toda la figura, debo agregarle un área por una distancia de cuadrado. ¿Cuál área? El área del rectángulo, del cuadrado. ¿Cuál distancia? La distancia que hay entre los dos ejes, es decir, 4 menos 3.75. ¿Está claro? Ahora sí. Sí, ahora Profe, sí. pero ese un doceavo de B por H al Q, eso sale de la La tabla de los fórmula. centroides, ¿sí? Sí, claro, usted la tiene en la mano, la puede mirar. Pero no me sale esa. ¿No le sale la de un cuadrado? No. Ah. O la de un rectángulo, es la misma. Profe, usted no puede pasarnos un link donde usted crea que están las tablas bien, es que aquí hay una cosa toda rara. Estoy mirando. ¿Cuál? Mirando que hasta ahora la está buscando en internet, me imagino. No, ya la tenía descargada, sino que se me borró la información del computador, entonces la estoy buscando otra vez, pero, o sea, hay unas que toca pagar por mirarlas y la otra no me sale. ¿Qué? Es que no tiene En la que lógica. estoy mirando no me sale esa. O sea, la de cuadrado. Hermano, ustedes... Vamos a ver qué es lo que buscan. Vamos a esto. Digamos tablas de centroides y momentos de inercia. Es que estaban las tablas. Aquí esta. La primera que encontré. Esta. Esto es un cuadrado, ya miren, no entiendo cuál es el problema. Entonces busquemos la segunda. Esto es un cuadrado. Mira, aquí me dan los momentos de inercia. Un doceavo de la base por la altura del cubo. Mírenlo acá. Pero no entiendo cuál es la que usted tiene. No, que decidí escoger esta. Mira, aquí también está. La primera que usted miró, que tampoco salía, la Slasher. No, pero ya la encontré. Bueno, realmente es que hasta ahora están mirando las cosas. Uno les dice que hagan las cosas con tiempo y no las hacen con tiempo y no. Entonces sí es muy difícil. Entonces seguimos con nuestra presentación. Y vamos por acá, ¿no? De la figura 1, un doceavo de la base que vale 8 centímetros por la altura que vale 8 centímetros al cubo, más el área que es 8 por 8, por la distancia al cuadrado. ¿Cuál distancia? La distancia entre los ejes paralelos. Esa distancia yo la obtengo de acá. Mire, este es el centroide de la sección transversal de la figura 1 y este es el centroide de toda la figura, entonces 4 menos 3,75. 4 menos 3,75 al cuadrado, porque es el área por la distancia al cuadrado. Por favor, me hacen esta operación matemática y me corroboran que les está esto.
Sí, profe, me da 345.33333. Ok. Listo, entonces ya tenemos la figura, el momento de inercia que me da la figura 1 con respecto al centroide de toda la sección transversal. Bueno, entonces, vamos a hacer lo mismo con la figura 2. Por favor, hacen lo mismo con la figura 2. ¿Qué hay que tener en consideración ahí? Señores, la figura 2 o la sección 2 es un hueco. ¿Sí? Un hueco que le voy a quitar a la figura 1. Por eso el momento de inercia de esta figura 2 es completamente negativo. Tanto el que aporta el centroide de la figura propia como el área por la distancia al cuadrado. ¿Estamos? O sea, profe, en vez de sumarle el área por la distancia al cuadrado, ¿se la restaría? No, todo es negativo. ¿Todo es negativo? Ok, Claro, porque es un agujero. listo. Es un agujero que le estoy quitando a la sección 1. Profe, a eso también se tiene que hacer lo del área por la distancia al cuadrado. Sí, claro, porque el centroide de la figura de la sección 2 no coincide con el centroide de toda la figura. Profe, en la distancia vamos a tomar el punto hacia el punto central, ¿cierto? Hacia el 3.75. No, desde el centroide de la figura hasta el centroide de toda la, desde el centroide de la sección 2 al centroide de toda la figura. Me da menos 31,8. ¿No? Uf, casi. Ahí me dio menos 39,376. Pues yo lo tengo igual y me da eso. ¿Cuánto? Yo lo tengo, o sea, yo tengo o sea, lo anterior lo tengo igual, la expresión, pero la operación me da diferente, o sea, el resultado. No sé, alguien que corrobore. Ya, profe, ya lo estoy terminando. Profe, ahí medio menos 39.7607. Menos 39,76 o menos 39,376. Menos 39.76. 0, ¿verdad? 76, 0.
Sí, 76,0. A mí también. Puede ser por cifras significativas. Espere, miremos. 1.5 a la 4 por pi sobre 4. Eso me da... Perdón. 1.5 a la 4 por pi sobre 4. Eso me da 3.976. Yo puse 3.98. Digámoslo así. Más... 2.25 al cuadrado por 1.5 al cuadrado por 2.25 al cuadrado. Eso me da 39.76, correcto. Por cifra significativa yo había tomado ahí un valor, yo había aproximado este primer valor y es lo que me está haciendo la diferencia. 39.76, correcto. Entonces son 39.76, aquí sí lo coloqué bien. Entonces me daría 345.33 menos 39,76. Eso me da 305.57, correcto. Listo, señores, entonces, ¿estamos de acuerdo con esta segunda fórmula para calcular el momento de inercia del círculo? ¿Y por qué me da negativo? Sí. Profe, según Sí. la fórmula, tanto para el XX, tanto el eje X y Y es igual, ¿no? Sí. Cambio en el del rectángulo cambia. Sí, porque es 1/3 de la altura por la base del cubo, si es el momento con respecto al eje Y. En el caso de un cuadrado me daría lo mismo, pero en un caso de un rectángulo sí me daría diferente. Listo, profe. Ok. Y el momento de inercia con respecto al eje X total de la figura es la suma de las dos. Entonces sería 345.33 menos 39,76. Me daría 305.57 centímetros a la 4. Lo paso a metros a la 4, dividiendo esto entre 100 a la 4 y me da 3.0557 por 10 a la menos 6 metros a la 4. ¿Estamos? Profe, no se le ve no se ve la pantalla. ¿No me da la pantalla? ¿Por qué? No se ve. Eso está, Profe, la se de puede aquí, hacer ¿no? como un Pero ya minuto. se... ¿Ven acá? A ver. ¿Ya? Ya, profe, ya. Entonces, el momento de inercia total con respecto al eje X centroidal total es la suma de las dos. Este es positivo, este es negativo. Me da 305.57 centímetros a la 4 y lo paso a metros a la 4, dividiendo este término entre 100 a la 4, me da 3.0557 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Y ya tengo el momento de inercia de esta figura compuesta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, hasta ahí vamos bien. Ok. No se les olvide que yo utilizo tantas figuras simples como necesite para encontrar la figura compuesta. En este caso lo hice solo con dos figuras porque la idea era explicarles la metodología. Ahora determino los esfuerzos máximos. Dijimos que el esfuerzo máximo era igual al momento flector por C sobre I. Ya puedo encontrar todos los valores. Para el caso del esfuerzo máximo de tensión, pues utilizo el momento flector máximo sobre la viga por el valor de C de tensión sobre el momento de inercia con respecto al eje X de la figura, el eje X centroidal de la figura. El momento flector era de 17.462.4, fue el que obtuvimos del diagrama de momentos. El valor de C de tensión, como el momento flector es positivo, el valor de C de tensión es la distancia desde el eje neutro al eje inferior, es decir, 3.75 centímetros o 0,0375 metros. Y el momento de inercia fue el que acabamos de encontrar, 3.0557 por 10 a la menos 6 metros a la 4.
¿Por qué las unidades están dadas en newtons y metros? Para que sean congruentes. Si yo hago aquí un análisis dimensional, me daría newton sobre metro cuadrado sobre newton por metro cuadrado sobre metros a la 4. Me daría newton sobre metro cuadrado, eso me daría pascales. ¿Cuánto es esa operación? ¿Cuánto da? 5.71 por 10 a la 9. ¿Cuánto? No me dio eso. 214.3 megapascales. A mí me dio eso, 214.3 megapascales. Ah, ya sé dónde me comas. Ok. Y hago lo mismo para compresión. ¿Qué cambia de la ecuación? Pues que allá no es el C de tensión, sino el C de compresión. Porque la fibra más lejana a compresión ahora es la de arriba, y ya no tendrá una distancia de 3.75 centímetros, sino de 4.25 centímetros. Entonces, este es el único valor que cambia en la ecuación. El momento flector sigue siendo el mismo, el valor de C es diferente, sería 0.0425, y el momento de inercia con respecto al eje X centroidal es el mismo, 3.0557 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto me da el esfuerzo máximo de compresión? 242 megapascales. 242.9 megapascales. Entonces ya encontramos para nuestro problema el esfuerzo máximo normal, tanto a tensión como a compresión. Y esas son las magnitudes y son diferentes, como pueden observar. Señores, ¿estamos claros o hay alguna pregunta? Señores, ¿claros o alguna pregunta? No, sí, profe, bien. Como les comenté, pues rápidamente traté de recordar los temas de centroides, momentos de inercia, diagramas de cortantes, diagramas de momentos, pero es simplemente un recuento de algo que ustedes en teoría ya vieron y que ya la mayor responsabilidad en cuanto a la aprehensión de esos conceptos es de parte de ustedes. Yo les resuelvo dudas, aquí les traté de explicar, pero si tienen dudas les resuelvo, pero ya no puedo dedicarle más tiempo a esos diagramas y a esos cálculos de centroides y momentos de inercia. Señores, si no tienen dudas, vamos a terminar la clase de hoy, vamos a dejar la clase de hoy por ahí. El próximo lunes tendremos un quiz en la segunda hora para calcular esfuerzos normales debidos a la flexión a través de la plataforma, como lo hemos venido manejando. Y en la primera parte, pues avanzaremos en el tema. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿usted sube este ejercicio? Sí, yo voy a subir la presentación a la plataforma. Ah, listo. Ok, señores. ¿No, ¿hay alguna pregunta o...? Profe. No, profe. Profe, si Sí. en la figura no tuviese dos, sino tuviese el S tuviera tres figuras, tres secciones, ¿cambiaría pasa? algo o también saldrían dos a presión y compresión igual, cierto? Sí, los esfuerzos siempre serán a tensión y a compresión. Las figuras son tantas como las que necesite para poder representar la sección transversal que estoy analizando. ¿Sí me hago entender? O sea, Sí, usted es sí. el que tiene la libertad de coger esa figura compuesta y dividirla en tantas como necesite. Pero eso no me va a cambiar, eso me va a cambiar la ubicación del centroide y el momento de inercia. Pero al final uno analiza es una viga fabricada de
en este caso por ahora, un material con esa forma geométrica de sección transversal. Y tendrá su esfuerzo a tensión y su esfuerzo a compresión. Listo, profe. ¿Listo? ¿Más preguntas? Bueno, señores, si no tenemos más No, profe, preguntas... gracias. Profe, Sí. yo le iba a comentar una cosita, es que al momento de revisar las clases anteriores siempre toca descargar todo el video de la clase. No hay forma de que se pueda ver en la página, porque es que todas las clases están es para descargarse. No, ahora Teams solamente da un periodo de gracia de 15 días, creo, y después desmonta la presentación o la Como 20, grabación profe. de la plataforma. Entonces, la recomendación es que ustedes mismos descarguen esas presentaciones si les interesa tenerlas, para que las revisen cuando consideren pertinente. Ah, listo. Eso listo, fue profe. algo que cambió Zoom hace poco y ustedes deben tenerlo presente. No hay otra opción. Ah, listo. Listo, profe. Gracias. Ok, entonces ahí para que lo tengan presente. Listo, señores, entonces si no hay más preguntas, dejamos la clase de hoy por ahí. Voy a cargar la presentación sobre la que trabajamos el día de hoy para que la tengan ahí en sus archivos. Listo, Entonces nos profe. vemos el Listo, próximo profe. lunes. Gracias. Bueno, hasta luego. Listo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.